Quraysh, dado que en su dicción y pronunciación fue revelado. Luego devolvió a la señora Hafsa su colección de diversos materiales y envió copias del texto definitivo a todos los lugares que hubieran llegado los musulmanes, y ordenó se procediera a quemar todo elemento que contuviera partes parciales del sagrado texto. De este modo concluimos que la recopilación enviada del profeta consistía en poner por escrito los versículos y en orden ubicándolos en el lugar que les correspondía en cada capítulo, sur, y ello además de la memorización, lo cual entre ambos métodos significaba más seguridad y una exactitud indubitable. En cuanto a la recopilación durante el califato de Abu Bakr, confirmó en trasladar el texto por escrito en páginas que ordenaban las leyes, recurriendo para tal fin a la genuidad de una misma lectura, durante los 23 años que duró la revelación, y acorde al consenso desde la primera hora. Se buscaba así, a través de este minucioso control, conformar el texto y ponerlo escrito en su totalidad, con un ordenamiento definitivo, evitando su pérdida o confundir cualquier expresión por causa de la muerte y desaparición de los memorizadores del mismo. En conclusión, la labor definitiva que se produce en el califato de Osman consistió en volcar el texto ya ordenado en una sola versión, hacer los ejemplares necesarios para distribuirlos a todos los horizontes islámicos a fin de garantizar su lectura, tal como fue revelada. Toda esta inmensa labor contó con el consenso de los compañeros del profeta. La revelación del Corán, según los sabios, fueron 3 partes, pero una de las más importantes es el periodo anterior a la emigración al-Irak, que duró 3 años, y el posterior a la emigración, que duró 10 años. Mequense es lo revelado antes de la emigración en Macá o sus alrededores como Miná y Arafat, y a ello pertenece también lo revelado en camino a Al-Madina. Con respecto a Medinense, es lo revelado después de la emigración en Al-Madina o sus alrededores como Bad y Ohad, y a ello pertenece también lo revelado en Macá, el año de la victoria, o el año de la peregrinación de la despedida, y lo revelado en algunos viajes después de la emigración. Cada parte está claramente definida y explicada de acuerdo a los sabios. 1. Los versículos establecidos como normas jurídicas que instauran los deberes y las penas en su mayoría son medinenses. En cuanto a los versículos mequenses, en su gran parte se remiten al propósito primordial de las creencias y prácticas, al-Din, a saber, la unidad de Alá exaltado, Tawdin Alá, la fundamentación de las pruebas de su existencia, la demolición de las bases de la idolatría, la incitación a purificar de inmundicias los corazones y a revestirse de las virtudes del carácter. 2. El estilo de la exposición de los mequenses unas veces recurre a gente y otras veces a hijos de Adán, hombres, mientras que los medinenses predominan más los que sois creyentes. 3. Los versículos mequenses son cortos en su mayoría para que sea fácil al creyente memorizarlos, contrariamente a los medinenses. 4. Toda sura, capítulo que menciona a los hipócritas es medinense, excepto la de la araña, 29 del Sagrado Corán, porque los hipócritas nunca actuaron en Macá. 5. Toda sura que contenga una reverencia es mequense, excepto la de la peregrinación, 22 del Sagrado Corán, puesto que se prioriza que sea medinense. 6. Toda sura que contenga la expresión que no, Kala, es mequense. En cuanto a la organización que tiene el Corán, de acuerdo a las suras y sus versículos, la ordenación de las suras se dice que es por el esfuerzo intelectual de los compañeros y se privilegia que es convencional porque el profeta estudió el Sagrado Corán con Gabriel 2 veces en el último año. Lo recibieron de él sus compañeros tal cual y los recitadores lo memorizaron así de su parte. Los versículos, por otro lado, el mensajero de Alá les indicaba el lugar de cada versículo dentro de la sura y no existe discrepancia entre los sabios sobre que la ordenación de los versículos es por tradición de los primeros compañeros. Hay muchas formas de pensar acerca del ser humano, algunos consideran dualidades, otros objetos, otros lo que está en medio del estímulo y la respuesta, pero en el Islam solo tienen un propósito u objetivo a la existencia, el cual es servir a Dios. Este mensaje lo reciben de los libros sagrados y de mano de los profetas. No he creado a los genios y a los hombres sino para que me adoren. Corán 51:56. Los creyentes de la religión islámica tienen 5 reglas establecidas. 1. La creencia en un Dios único y en la profecía de Muhammad expresada en la oración denominada testimonio de fe. 2. La oración ritual que deben cumplir los creyentes 5 veces por día. 3. La contribución social, que es la cesión anual de un porcentaje de las utilidades en beneficio de las personas con menos recursos. 4. El ayuno en determinadas horas durante el mes de Ramadán. 5. La peregrinación a la ciudad de la Meca una vez en la vida, si se poseen los medios necesarios para realizarlo.
Todos estos actos mencionados son formas de adoración, pero cabe una aclaración al respecto. El valor de los mismos no radica solo en su ejecución formal, sino también en su intención, y este juicio de intencionalidad corresponde a Dios Todopoderoso, ya que Él y solo Él conoce las verdaderas intenciones de los humanos. La educación principal de los musulmanes es el Sagrado Corán, además los relatos fidedignos de la vida del profeta. Asimismo deben estar en una constante búsqueda de la sabiduría tanto para hombres como para mujeres. Con respecto a la alimentación, el musulmán debe realizar este proceso con mesura y con el objetivo de satisfacer una necesidad. Los excesos no son recomendables. Existen también determinadas vedas alimenticias como la sangre de los animales, lo mortecino, la carne de cerdo y otras especies específicamente vedadas para consumo, los animales con garras. También están prohibidos el consumo de embriagantes en cualquiera de sus formas, así alcohol, drogas y cualquier sustancia que pueda hacer perder al hombre en mayor o en menor medida su estado de conciencia. Está vedada. Para que el musulmán pueda rezar, tiene que primero higienizarse obligatoriamente, si no, su rezo no será considerado válido. La familia es la fuente principal para la formación de la sociedad, a tal punto que la orden de formarla mediante el matrimonio es considerada metafóricamente la mitad de la religión, que tanto el hombre como la mujer la adquieren en el momento de vincularse matrimonialmente. La concepción del matrimonio en el Islam no es sacramental como en el cristianismo, es un contrato que se establece entre las partes con la libertad de incluir cada una sus condiciones, en razón de existir diferentes tipos de costumbre en cada país. Con esto último se garantizan también una cantidad de derechos para ambas partes. Según el Islam, no se puede obligar a ningún hombre ni a ninguna mujer a casarse contra su voluntad ni por decisión de sus padres, que no solo tienen la libertad y el deber de aconsejar a sus hijos, pero en ningún caso obligar o torcer voluntades. El estímulo a la formación de familias y la asistencia para que crezcan sanas es una tarea fundamental. A la vez, la integración de las mismas en visión social genera un ambiente más solidario. A veces pareciera que el mundo de hoy, hablar del incentivo hacia lo familiar fuese un concepto perdido en el tiempo o un límite que censura algunos de los hipotéticos placeres que ofrece la sociedad actual. El Islam sostiene que muchos de los males actuales como alcoholismo, drogadicción, depresión y otros son productos del abandono de ciertos valores, entre ellos el sentido verdadero de la familia. Hay una gran diferencia entre fanatismo y fundamentalismo. El creyente está al servicio de Dios, el fanático coloca a Dios a su servicio. El creyente honra a Dios, el fanático con su actitud ofende su grandeza. El creyente cumple la voluntad de Dios, el fanático pone su voluntad en lugar de la voluntad de Dios. El creyente sincero y humilde es una gracia para la humanidad. El fanático es una ruina porque el fanatismo es al mismo tiempo el rechazo de Dios y del hombre. El hombre fanático, la energía de la fe y del amor se transforma en energía de hostilidad y de rencor. Cree dar culto a Dios cuando manifiesta su agresión al que es diferente a él, por el pensamiento, la religión, la lengua, la raza o la cultura. Con respecto a los derechos humanos, para los musulmanes todos los seres humanos tenemos un grado de semejanza. Ellos no ven distinción de raza, para ellos eso no es válido. Además, la sabiduría coránica afirma lo siguiente: oh creyentes, sed consecuentes y fieles justicieros para con Dios, que el odio a los demás no os lleve a ser injustos con ellos. Sed justos porque ello está más próximo a la piedad. Este criterio de justicia relacionado con su proximidad al modelo de piedad es la base de los derechos humanos. También se les exige respeto para los ancianos, ya que son fuente de sabiduría y experiencia, y se les debe un gran respeto. No admiten ningún tipo de esclavitud. Además, tienen un gran respeto por los animales y tienen normas con respecto a ellos. La misericordia del Islam se extiende no solo a los seres humanos, sino que alcanza a todas las criaturas vivientes. El Islam prohíbe la crueldad con los animales. Hace 1400 años, mucho antes de que el moderno movimiento por los derechos de los animales comenzara, con la publicación del libro de Peter Singer, Liberación Animal, en 1975, el Islam solicitó bondad hacia los animales y la crueldad con ellos fue estipulada como una razón suficiente para que una persona mereciese el infierno. El Islam establece normas para el degüello de los animales para alimento. El Islam insiste en que la manera debe ser lo menos dolorosa posible para el animal. El Islam requiere que los instrumentos no sean afilados frente al animal. También prohíbe matar un animal frente a otro. Nunca antes del Islam el mundo ha presenciado tal preocupación por los animales. Primero, el Islam requiere que a las mascotas o animales de granja se les provea el alimento apropiado, agua y lugar adecuado para vivir. Segundo, un animal no debe ser torturado. Tercero, el Islam prohíbe utilizar animales o pájaros como blancos para práctica de tiro. Cuarto, separar pájaros recién nacidos de sus madres no está permitido en el Islam.
Quinto, está prohibido mutilar cualquier animal cortándole las orejas, uñas y otras partes del cuerpo. Sexto, a un animal enfermo bajo nuestro cuidado debe ser tratado adecuadamente. A través de estas reglas y normas legisladas con respecto a los animales, el musulmán comprende que las criaturas no deben ser utilizadas ni abusadas por nuestro deseo, sino que, como los seres humanos, tienen derechos que deben ser respetados para asegurar la justicia y merced del Islam para todos los habitantes de la tierra. La cultura islam sigue presente en estos tiempos con unos 1.500 millones de almas que profesan esta fe, pero muchas veces pueden aparentar que están fuera de contexto del mundo actual. A pesar de ello, es demostrable que tienen una vigencia plena y necesaria, pues con las enseñanzas del Islam realmente se resolverían situaciones y males que aquejan al mundo moderno, pues esta cultura en ningún momento separa lo religioso de las órdenes de la vida y no presentan intereses, los cuales en algún momento pueden llegar a desviar el correcto camino de las decisiones. En pocas palabras, si esta cultura se pudiera generalizar en los ordenamientos mundiales, se viviría un correcto equilibrio entre las partes, pues se observarían diferentes matices en lo cotidiano respecto a órdenes sociales, culturales, económicos y morales. Por otro lado, si se utilizara las bases de esta cultura, no existiría alguna discriminación en el mundo, pues la idea distintiva de raza o nacionalidad es inadmisible. Esto debido a que el Islam abarca un criterio universal y no llega a admitir la opresión sobre los seres humanos, en especial con las mujeres, ancianos y niños. En conclusión, la cultura islámica se podría aplicar perfectamente a la actualidad, obteniendo tolerancia en el mundo, unos principios correctos con los que respecta al ordenamiento social, con una economía equilibrada y una moral estable. Todo lo anterior con la finalidad de obtener un buen desarrollo de la humanidad. En fin, la cultura islam llega a ser viable en nuestro mundo actual.